Y quiero invitarles a buscar la Escritura, hermanos queridos. Ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y en de los versículos 1 al 8 vamos a leer. Y nos vamos a encontrar aquí con un texto maravilloso expresado por el apóstol Pablo en su preocupación de que la iglesia siempre vaya al frente, en su preocupación de que en la iglesia las cosas se hagan bien, y en la importancia que para él tenía que nosotros los cristianos que íbamos a ser depositarios de esta escritura nos mantengamos firmes en Cristo, hermanos queridos. Amén. Y siendo así, voy a compartirles lo que aquí dice. Dice así, ahí lo tenemos también en las pantallas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego, en el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así también te ruego, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8 y último. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Vamos a pedir que el Señor pueda hablarnos en esta mañana mediante su poderosa palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo que estamos viviendo en este lugar. Un tiempo, Señor, acompañado por tu hermosa y maravillosa presencia. Señor, sabemos que el venir acá, Señor, no es una decisión inútil, al contrario, es una decisión valiosísima de poder estar aquí para alimentar nuestra vida. Te pedimos que en esta mañana nos hables conforme a tu palabra, que en esta mañana también bendigas a aquellos que nos ven a través de las pantallas, ahí en las redes sociales, a quienes están desde su casa a lo mejor porque están enfermos o porque no pudieron estar acá o simplemente porque no viven acá en la ciudad. Señor, glorifícate en sus vidas también. Pedimos por ellos, pedimos por los que están acá, Señor, que han tomado la decisión de venir, que están aquí, Señor, representando una familia, representando un matrimonio, que están aquí en familia, muchos, todos, que los que están aquí, Señor, son necesariamente, Dios mío, hijos tuyos que necesitan ser bendecidos, que necesitan que se les hable una palabra que pueda afirmar sus vidas, Padre. Te damos gracias porque sabemos que tú siempre quieres, Señor, lo bien para nuestra vida, lo mejor para nuestra vida. Y queremos que en esta mañana, Señor, abra nuestro corazón y nuestra mente para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Aquí tenemos, hermanos queridos, algunos versículos que forman parte de la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, iglesia que se encontraba ahí en el norte de Grecia, y donde insta a los hermanos de aquella iglesia a mantenerse firmes y cuidar aspectos fundamentales de la vida cristiana. También es importante decir acerca de la iglesia de Filipos, hermanos queridos, que fue la primera iglesia que se constituyó como tal a partir del trabajo del apóstol misionero, del apóstol Pablo. Y asimismo era una iglesia que tenía un significado especial para él, no solo por ser la primera iglesia que se había formado, sino también porque era una iglesia que constantemente estaba colaborando en el ministerio del apóstol Pablo. Esa colaboración mediante oración, mediante poder enviar alguna ofrenda o algo para bendecir al apóstol, en sus prisiones incluso le acompañaron, estuvieron ahí pendientes de él, orando para que el Señor lo libere, para que el Señor le dé fuerzas. Por lo tanto, era una iglesia bastante significativa para el apóstol Pablo. Eso hace también ver que si uno se fija en la carta a los filipenses, es una carta escrita con harto cariño. Con harto cariño. Es una carta donde el apóstol
emplea distintas frases donde expresa ese amor, un amor verdadero, un amor especial, como quien le escribe a sus amigos. Me llamó la atención eso y por eso se los comparto, porque también nos ayuda a entender el porqué la preocupación de que aquellos hermanos puedan estar firmes, de que aquellos hermanos puedan estar bien. Yo quisiera, y le he pedido al Señor que me ayude a poder en esta mañana predicarles esta palabra a ustedes con ese mismo amor. Con el amor de compañerismo, con el amor de amigos, con el amor de familia que somos, porque creo que es la única manera en que podamos mostrarnos el amor del Señor de una manera tangible, de una manera real. Quiero decirles también que siendo una de las finalidades de este texto el poder instruir acerca de la experiencia cristiana en toda su dimensión a los hermanos de Filipos, estamos también viendo que hay una intención detrás de que la iglesia pueda entender qué hacer con la vida personal y qué hacer con la vida de iglesia. Al respecto también quiero mencionarles una particularidad, porque creo que es súper fundamental para poder nosotros abrir nuestro corazón y recibir este mensaje en esta mañana. Esta particularidad se refiere a que ahí en el versículo 1 y en el verso 1 de este libro, no lo vamos a buscar ahora, el apóstol Pablo se autodefine como siervo del Señor. Y mientras yo buscaba en la interpretación bíblica necesaria de buscar para poder entender bien a qué se refiere esta carta, me encontré con algo que sorprendió mi corazón, para bien por supuesto, pero que al mismo tiempo impactó mi vida. Porque cuando él se menciona como Pablo, siervo del Señor, en el original griego estamos hablando de una palabra que se dice doulos. Y esa palabra doulos significa esclavo. En el fondo, de lo que ahí se dice, en esta traducción desde el griego original, el apóstol Pablo se autodefine como esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Y aquí hay algo importante de saber también, que este no es un detalle menor, ni un detalle cualquiera. Un esclavo no tenía la propia voluntad. Todo lo que el esclavo hacía en aquel entonces, en cuanto a su rol de esclavo, no era más que seguir la voluntad de su Señor. No su propia voluntad. No pensaba por sí mismo, no actuaba por sí mismo, no hablaba por sí mismo, no tenía derecho a nada de eso, sino a que todo lo que hacía, todo lo que respiraba, todo lo que vivía, era para la voluntad de su Señor. Qué tremendo cuando nos damos cuenta de cómo se define aquí el apóstol Pablo o de cómo él veía la vida con Cristo, hermanos queridos. Era tal su rendición, era tal el cambio que él vivió en su vida. Nosotros conocemos la historia, ¿se acuerdan que él iba de camino hacia un lugar y ahí fue encontrado cara a cara con el Señor y cambió su vida para siempre al punto de él autodenominarse esclavo de Jesucristo? Amén. Y como un esclavo no hacía más que expresar la voluntad de su Señor, entonces bien ahora va a entender por qué me refiero a esto en esta mañana. Porque lo que aquí está escrito no era voluntad de Pablo. Lo que aquí está escrito para nosotros es la pura voluntad del Padre que está en los cielos para nuestra vida. Él quiere que seamos firmes. Él quiere que estemos bien. Él quiere que llevemos un evangelio a la medida de lo que aquí se describe, hermanos queridos. Por eso yo quisiera invitarle en esta mañana a que usted abra no solo su oído, sino que también abra su corazón para poder recibir este mensaje, porque este mensaje, más allá de quién está aquí al frente, es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje para usted. Es un mensaje que ha nacido en el corazón de Dios directamente para usted en esta mañana. Por favor, le pido que lo escuche con atención, con respeto, con disposición, porque no es mensaje de palabras de hombres, sino palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Como es palabra del Señor, entonces tanto el contenido como la forma llena de amor en que el apóstol Pablo escribió a los filipenses no hace más que expresar un reflejo del sentir de Dios para sus hijos. Hermanos, aquí tenemos un texto y un mensaje de ánimo a la iglesia, que parte con esta invitación a estar firmes en el Señor,
como un desafío fundamental. Y en este tiempo, dicho desafío aún mantiene su relevancia y usted y yo lo sabemos bien. Usted y yo sabemos la importancia de estar firmes en el Señor. En medio de distintas circunstancias que nos toca enfrentar, donde nuestra fe es probada y nuestras fuerzas necesitan ser renovadas día a día. Por eso en esta mañana me atrevo, hermanos, con mucho respeto, a tomar algunas ideas de este pasaje bíblico con la finalidad de mencionar aspectos que en su naturaleza deben ser visualizados y nuestro desafío debe ser de permanecer en el Señor. Para aquello voy a considerar estos versículos que les he leído y vamos a ir analizándolos. En primer lugar, en el versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados, deseados gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Nos habla, lo primero que el apóstol pone en este capítulo es: estemos firmes en el Señor. Qué importante es para nosotros, hermanos queridos, este llamado. Porque nuestra firmeza no depende de nosotros. Hay un detalle ahí en lo que él dice. Dice que estemos firmes, pero firmes en Cristo. Firmeza por sí sola, nuestra, por la intención de nuestro corazón, por las ganas de venir al culto, por las ganas de estar caminando en la vida cristiana, no es tan firmeza. Nuestra firmeza debe ser en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús podemos tener un evangelio sólido, viviendo y experimentando la presencia del Señor continuamente, no descuidando nuestra relación con Él en ningún aspecto que nos pueda alejar y alimentando cada día nuestra comunión con Él. Cualquier estrategia por sí sola, como les mencionaba, no nos mantiene en el camino de su perfecta voluntad. No lo puede hacer porque es una estrategia humana. Asistir todos los domingos, escuchar música cristiana, el conocimiento, que si bien es bueno tenerlo, no nos garantiza por sí mismo la necesaria voluntad del Señor en nuestro corazón. No garantiza por sí mismo estar realmente en Cristo. Hermanos, no podemos vivir de la humana sabiduría tampoco, donde ejerce la supremacía nuestra carnalidad con todos los frutos que en ella hay. Nuestro intelecto o nuestro carácter o cualquier herramienta humana no es suficiente para estar seguros o sólidos. Debemos estar firmes, pero en Cristo. Solo en Cristo tenemos esa posibilidad y esa respuesta de permanecer sujetos siempre a la voluntad de Dios. Voy a recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan 15:4. Él mismo dijo lo siguiente: permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Amén. Imposible que un pámpano pueda llevar fruto si no está sujeto al árbol de la vida, que le da vida. Imposible que nosotros podamos sobrevivir si no estamos completamente sujetos a Cristo, la roca de nuestra salvación, al Señor nuestro Dios. Pues entonces la principal acción para tener una vida cristiana estable es buscar el rostro del Señor constantemente. Renunciar al pecado y a nosotros mismos para que el reinado de Cristo en nuestra vida sea total. Él es esa roca firme en la que está cimentada nuestra fe. Primer principio entonces de aquello que les estoy compartiendo en esta mañana es que nuestra firmeza debe estar cimentada en Cristo Jesús. No hay otra posibilidad. Usted puede estar lleno de buenas intenciones, usted puede ser un cristiano en todo lo que eso implica, orar constantemente, a lo mejor tener muchas prácticas religiosas de cómo llevar el evangelio, pero si no está Cristo realmente en nuestro corazón, entonces no hay posibilidad de permanecer firmes, hermanos queridos. ¿Cuántos quieren estar firmes en Cristo en esta mañana? Yo creo que este es un mensaje para usted y para mí, hermanos queridos. Me incluyo completamente en la importancia que tiene Cristo en mi propia vida. Lo segundo que quiero plantearles, hermanos queridos, está en el verso 2, y es una invitación que hace el apóstol ahí a que seamos de un mismo sentir. Este segundo aspecto no es un aspecto menor, porque nosotros en la iglesia necesitamos siempre esa unidad. Unidad de espíritu, unidad de corazón, comunión. Y cuando eso no está,
es muy complejo que la iglesia sea realmente iglesia, hermanos queridos. La importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Miren, voy a leerles algo que escribí acerca de esto. Dice que en este texto se menciona una situación entre Evodia y Síntique. Lo voy a leer. Dice: ruego a Evodia y a Síntique, nombres no comunes para nosotros, por supuesto, que sean de un mismo sentir en el Señor. Y el apóstol le da esa importancia, esa relevancia a que estas hermanas, porque eran dos mujeres, puedan estar firmes y por supuesto puedan estar en un mismo sentir en el Señor. Dice que eran dos mujeres que al parecer mantenían un conflicto y que el apóstol ve la necesidad de que intervengan en amor para subsanar dicha circunstancia con diligencia. Hermanos, no son ajenas a nuestra vida aquellas circunstancias donde a veces hay o han habido o pueden haber algunas diferencias con algunos de nuestros hermanos. Hablemos las cosas como son. ¿Somos seres humanos o no? ¿Somos cristianos? Sí. Y todos hacemos el esfuerzo diario de poder ser lo mejor posible hijos de Dios. Hacemos lo mejor que podemos, hermanos queridos. En eso quiero ser empático en esta mañana, porque así como a mí me cuesta una tarea importante el poder tratar de ser un buen cristiano, yo creo que a usted también. Pero ¿sabe qué? No son ajenas a nuestra vida estas circunstancias. Y estas circunstancias alejan nuestro corazón de nuestro prójimo. Y aquel sentimiento nos desencanta también a veces de la vida cristiana. Hermanos, cuando dejamos surgir en nuestro corazón un conflicto con alguien, que a veces surge de manera sutil, que a veces por alguna diferencia, o porque simplemente me doy cuenta que no es la persona como que va a encajar conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso comienza a surgir, luego ya se transforma en una diferencia importante y a veces desencadena algunos problemas. Quiero detenerme aquí, hermanos queridos. ¿Cuántas veces usted, cristiano de mucho tiempo, le ha tocado enfrentar diferencias con alguien más al interior de la iglesia? A mí me ha pasado también. Qué importante es estar sujetos a Cristo para poder enfrentar aquellas cosas. Qué importante es poder tener un espíritu sujeto a nuestro Señor para poder enfrentar esas diferencias. Porque solo cuando amamos a Cristo podemos amar realmente a nuestros hermanos. Si no hay amor real de Cristo, si no hay una sujeción real a Cristo, difícilmente vamos a poder solucionar problemas con nuestros hermanos. Y tener problemas con nuestros hermanos, entre hermanos, es una situación sumamente dolorosa y difícil. Yo no sé si le tomamos tanto el peso a eso, pero yo creo que es importante que en esta mañana lo hagamos. Porque hay que cuidar nuestras relaciones entre hermanos. Hay que cuidar la familia que tenemos, hermanos queridos. Hago un llamado imperioso en esta mañana, con todo el respeto que usted se merece, a que cuidemos la iglesia que tenemos. Cuidemos lo que tenemos. Tenemos una iglesia maravillosa, una iglesia bendecida, una iglesia acompañada por el Señor todo el tiempo. Lo he visto durante mi recorrido, desde que era un joven de 16 años y hasta ahora, estando aquí en esta congregación, que el Señor ha sido fiel, que nunca ha fallado y que siempre ha estado con sus hijos. Pero tenemos que cuidar lo que tenemos. Matrimonios presentes, ¿por qué no decirlo? Somos matrimonio. Justo mi esposa se fue con los niños ahí atrás. Somos matrimonio, pero también somos hermanos, copartícipes del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de estar en armonía. Tenemos que preocuparnos de venir aquí el día domingo, no después de haber peleado toda la semana y de estar aquí enojados y bien, ojalá, 1 metro aparte del asiento, ¿ah? Y cuando el hermano dice alguna cosa, va tu codazo ahí al lado, ¿ah? No, hermanos, preocupémonos. Dice la Biblia que el Señor envía bendición y vida eterna en nuestra comunión, en habitar en armonía. Les quiero comentar que es complejo cuando eso pasa, hermanos queridos. Es difícil vivir así. Las Escrituras mencionan lo siguiente. Mateo 5, 23, 24.
Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano o con tu hermana y entonces ven y presenta tu ofrenda. Marcos 3:25 dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La falta de unidad muchas veces deja heridos en el camino, hermanos queridos. Y por eso que para estar firmes en Cristo es importante la unidad. ¿Me va entendiendo? Vamos siguiendo la lógica del apóstol. ¿Por qué habrá puesto esto de esta manera? Versículo 1, esto. Versículo 2, esto otro. Versículo 3, esto otro. Lo vamos visualizando acá, hermanos. Que tiene que ver con la importancia de poder estar firmes en Cristo. También la unidad es importante. Y cuando nos cuesta esa unidad, cuando nos cuesta poder reconciliarnos con alguien, acordémonos del perdón, hermanos. Tenemos el deber de perdonar. El cristianismo es perdón. Nosotros fuimos perdonados por cosas peores de las que a lo mejor nuestros hermanos nos han hecho a nosotros. ¿Se da cuenta de eso? ¿Cuánto le ha perdonado Cristo a usted? A mí una montaña, hermanos queridos. Entonces yo tengo el deber de humillarme y decir yo perdono. A ciegas, ni miro, ni pienso mejor. Perdono nomás. Perdono. Perdono porque es necesario. El Salmo 13, en el del versículo 3 al 1 dice que los hermanos juntos y en armonía tienen bendición y vida eterna. Y mire, voy a plantearles algo que sale aquí también, porque en el versículo 3 le dice a alguien que no se sabe quién es. Te ruego a ti también, compañero fiel, que puedas ayudar a estas hermanas. No lo dice así, pero yo aquí lo parafraseo un poco. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces cuando usted puede ayudar en que un conflicto pueda dejar de ser conflicto y usted sabe que Dios le puede ayudar a hacer eso, hágalo. Hágalo. A veces es necesario que un tercero con sabiduría de Dios pueda intervenir y pueda hacer de bendición para que se corte algo que a veces está haciendo mucho daño. Hermanos, hay veces que por distintas circunstancias de la vida el poder reconciliarse o poder perdonar a alguien es esquivo, ya sea porque la persona a lo mejor ya no está con nosotros, porque pasa el tiempo y ha sido difícil encontrar la instancia de poder perdonarnos y reconciliarnos. Pero si eso es el caso, quiero decirles una cosa también. No dejemos de estar nunca disponibles, hermanos queridos. Porque en algún momento el Señor nos va a dar la oportunidad de poder resolver eso. ¿Usted está dispuesto en esta mañana a que su corazón sea un corazón perdonador? ¿Cuántos queremos contribuir a la unidad de nuestra iglesia siempre, hermanos queridos? Gloria al nombre del Señor, que Él nos utilice como instrumentos en sus manos. Tercer punto, en el verso 3 dice lo siguiente. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí yo encontré algo especial que quiero compartir en esta mañana y se llama valoración. Valoración. Le voy a explicar por qué. Es importante que nos valoremos los unos con los otros. Mire lo que hace aquí el apóstol Pablo. Habla del conflicto, debe haber estado preocupado por el conflicto de estas hermanas, pero no olvidó que estas hermanas habían combatido batallas, acompañándole codo a codo para poder sacar adelante la iglesia, hermanos queridos. ¿Cuántos hermanos de ustedes yo conozco aquí? Algunos de muchos años. Y déjeme decirle que en esta mañana quiero hacer un reconocimiento a lo que he visto. He visto hermanos que muchos años han servido al Señor, han sido de bendición para mi vida, han sido de bendición para la iglesia y ustedes tienen un valor altísimo. Y que Dios nos libre a nosotros los pastores de nunca valorarle lo que usted es como persona o lo que ha hecho como persona aquí en la iglesia. Hay hermanos de años, hay hermanos que están aquí desde el principio de esta congregación, cuando éramos como 20 y tanto, hermana Dorca, más o menos, ¿cierto? 25 más o menos éramos. Y han permanecido aquí fieles, estoicos, firmes. El Señor los ha hecho que sean de bendición. Y si vamos a hacer un reconocimiento, hagámoslo en esta mañana, hermanos. Es necesario hacerlos. Te valoramos, hermano, te valoramos, hermana. A ti que estás llegando también en este tiempo,
sepas en esta mañana que nosotros te valoramos profundamente por la persona que tú eres y porque Cristo fijó sus ojos en ti, por lo tanto eres valioso y eres valiosa, valiosísima. El apóstol realiza una breve pero no menos importante mención al servicio que han cumplido estas hermanas y le pide a un tercero que intervenga y les ayude, diciendo: ayúdales porque éstas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. En su preocupación por ellas también le otorga un valor a su servicio. Qué importante, hermanos, que en la iglesia exista esto. Permítame detenerme otra vez en esta reflexión. Una valoración al ser humano le hace bien. Como psicólogo me ha tocado ver a gente que no se ha sentido valorada, hermanos, en la vida. Que ni su padre ni su madre le hicieron sentir que valía algo como hijo o hija. Y llegan a la iglesia y la iglesia es, sí o sí, la instancia distinta donde van a conocer personas distintas, hermanos queridos. Yo ni siquiera digo debe ser, yo lo asumo, porque eso es la iglesia. La iglesia no está para ser criticada, hermanos. La iglesia está para que oremos por ella, para que sea ese oasis en este desierto que es este mundo. Hermanos, no siempre la gente te valora allá afuera. La gente compite contigo allá afuera. A la gente le importa cuánto puedes producir allá afuera. A la gente le importa cuánto tú puedes a lo mejor ser conveniente para su vida allá afuera. Pero en la iglesia, hermanos, tú tienes un valor alto. Hago un reconocimiento en esta mañana. Estaba pensando a quién referirme y yo creo que a todos, hermanos queridos. Nuestros amados músicos. Oiga, los chiquillos suelen estar hasta las 11 de la noche del día anterior. Yo sé que anoche estuvieron hasta tarde aquí, dejando a veces sus familias de lado para hacer un trabajo de excelencia en este lugar. Mi hermana Joana, no sé dónde está por ahí, si está por ahí o no, si vino hoy día, pero también quiero reconocerla. Yo a veces he venido al templo acá y de repente veo a alguien agachadita ahí, limpiando las plantas, dejando lindo, hermoseando el lugar, hermanos queridos. ¿No merece un reconocimiento nuestra hermana? Como pastor de jóvenes reconozco a Berenita, reconozco a Pablo, reconozco a Lili que está ahí. Fieles hermanos míos que me ayudan con el trabajo de los jóvenes. Nuestras hermanas que están a cargo hoy día de los juveniles están haciendo un trabajo maravilloso, me consta. El Señor es fiel, pues, hermanos queridos. Nos da gente linda a nuestro alrededor. Por supuesto, nuestros pastores amados, que yo sé que se las han jugado por la iglesia en este tiempo. Nuestro pastor Genaro, nuestra hermana Dorquita, padres espirituales de muchos de nosotros. Hermanos, tenemos que valorarnos como iglesia. Y eso también es importante para estar firmes en Cristo. Cuando no te valoran, a veces también tu firmeza tambalea, porque te sientes solo, no te sientes querido o no te sientes bien. Ve que es importante lo que puso el apóstol Pablo acá. Tercer punto, valorar a nuestros hermanos. Cuarto punto, de 20. No. Cuarto punto, hermanos. Dice aquí en el versículo 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Regocíjense. Una de las frases que más menciona el apóstol Pablo en el libro de Filipenses es el gozo del Señor, hermano. ¿Cuántos se gozan en el Señor en esta mañana? ¿Cuántos felices hay aquí en esta mañana? Hermano, no importa nuestras circunstancias, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es un eje central de esta carta, esta motivación a estar gozosos en todo tiempo y a estar gozosos simplemente por disfrutar la vida que tenemos de ser hijos de Dios. Somos unos privilegiados. Hermanos, cuando esté aproblemado usted, cuando esté enfermo usted, cuando tenga dificultades usted, acuérdese que más valioso que cualquier circunstancia de esta vida es ser hijo e hija de Cristo. Ser hijo e hija de Cristo trasciende más allá de esta vida, porque esta vida es finita, tiene un fin, pero la vida eterna no tiene fin, hermanos queridos. Y ese fue un regalo que nadie nos puede quitar, que nadie nos lo puede sacar. Esa alegría nadie la puede sacar de su vida. Nadie te puede sacar la alegría de ser hijo, hija de Dios. Hoy Cristo está contigo. No importa la circunstancia, no importa que estés mal, no importa que a lo mejor estés triste. Cristo está contigo.
Tú eres hijo, eres hija de Dios. Alégrate en el Señor en cualquier circunstancia. Voy rápidamente al número 5. Dice aquí en el versículo 5 precisamente: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Estuve buscando acerca de esto y encontré que la interpretación de este versículo, la palabra gentileza se entiende por moderación, justicia o amabilidad. Todas aquellas conductas del cristiano que hablan de un buen testimonio, hermanos queridos. Aquí el apóstol está haciendo mención a que podamos tener un buen testimonio entre nosotros y para la gente de afuera. Este punto es más bien un reflejo de lo que es nuestro cristianismo y habla de cuánta madurez podemos adquirir y de cómo podemos estar frente a la vida. Muchas veces un testimonio no cuidado puede dañar a otro también, hermanos queridos. Y también te puede dañar a ti. ¿En qué sentido? Que el primero que se acusa cuando uno no tiene un buen testimonio es uno mismo, pues, hermanos queridos. ¿Y qué nos comienza a pasar? Nos comenzamos a alejar del Señor. Porque nos sentimos culpables, porque hay algo en nosotros que no nos tiene en paz, porque hay algo en nosotros que comienza a debilitarse, porque sabemos que hemos hecho las cosas mal. Y muchas veces salir de esa culpa, salir de ese dolor, es difícil, hermanos queridos. Pero en esta hora, recuerdo las palabras de Cristo: ni yo te condeno. Vete y no peques más nomás, por hermano. Yo quiero decirte en esta mañana que el Señor está aquí también para perdonarte en esta mañana. Si tu testimonio ha sido complejo de llevar, no eres un acusado que está frente a todos nosotros para ser condenado. Eres un hijo amado del Señor. El Señor te ama. El Señor te ama. ¿Lo crees? Disfrútalo. El Señor te ama y no te condena, pero cuida ese aspecto de la vida. Punto número 6. Nos invita el apóstol ahí en el versículo 6 a no estar afanosos por nada. Leí en uno de los comentarios bíblicos que tuve la oportunidad de revisar que aquí lo que nos está diciendo el apóstol es que mientras más preocupaciones haya, más oración debe haber. Que transformemos nuestra preocupación en oración. Eso es lo que les quiero decir. Mantener nuestra confianza en el Señor es fundamental. Debemos acudir a la oración y a presentar nuestra necesidad al Señor. Es la mejor manera de encontrar descanso. Cristo, nuestro Señor, garantizó esa paz a quienes somos salvos y es importante acudir a ella para encontrarla. Dice en el Juan 14 y versículo 27, no sé si lo puede buscar mi hermano allá. Juan capítulo 14, versículo 27, palabras textuales del Señor Jesucristo. Si no lo encuentran, no importa, hermano. Dice acá: la paz os dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, sabemos que no es fácil cuando los hijos se nos enferman. Yo he pasado por eso. Ya este año ya llevo dos ciclos de enfermedades de mis hijos. Desde que empezamos en marzo hasta ahora. Imagínense, ¿cómo vamos? Yo creo que el año pasado batimos el récord, sí. Este año estamos mejor. Cuando se enferman los hijos, cuando a veces el dinero que tenemos contemplado para el mes comienza a gastarse en remedios, cuando comienzan a aparecer esas trasnochadas y tienes que ir al trabajo. Estoy hablando aquí de mí para no hablar de usted. Pero también, hermanos, cuando vivimos situaciones difíciles de la vida, preocupaciones, nuestras deudas, la vida está cara hoy día. Cuando le ha pasado algo a nuestro auto, cuando a veces no está alcanzando para poder llegar a fin de mes. Claro que nos preocupamos, pues, hermanos queridos. Claro que nos preocupamos. Eso es así. Hoy me gustaría que tú pienses en la preocupación que tú tienes y que has traído a este lugar. Porque la respuesta de Dios es una sola. Él no quiere que estemos afanosos. Él quiere entregarnos su paz. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. Y la paz de Dios es capaz de ocuparse
de tus preocupaciones, hermano. No hay nada que no sea competencia de Dios. Yo siempre tengo esa frase, la digo en mi casa. No hay nada que no sea competencia de Dios. Uno a veces tiende a dejar ciertas cosas que Dios las pueda solucionar, pero a veces cree que hay detalles que en realidad no sé por qué se te escapan y no se los pides a Dios. Cada detalle de nuestra vida puede estar en las manos de Dios, hermanos queridos. Nada escapa a la competencia del Dios Todopoderoso. Por eso es que en esta mañana quiero invitarte a que no estés afanoso, a que no tengas esas preocupaciones, y si las tienes, es tiempo de orar, orar y orar y orar hasta que el Señor traiga esa respuesta, porque vendrá. Vendrá, de que vendrá, vendrá. Dios nunca falla, hermanos queridos. Nunca falla, nunca falla. Si te vas a quedar con algo en esta mañana, quiero decirte que Dios nunca falla. Y Dios está contigo en esta mañana. Y Él te va a dar respuesta a aquello que has estado pidiendo. ¿Cuántos tienen peticiones en esta mañana? Levanta tu mano con libertad, porque el Señor ve tu mano, ve tu corazón, y Él va a poder dar respuesta a esa petición. Ten la seguridad, a lo mejor no será hoy, a lo mejor no mañana, pero de que vendrá, vendrá. Amén. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Por último, hermanos queridos, ahí en el versículo 8, el apóstol nos invita a estar firmes en nuestro pensamiento. Voy a hacer un pequeño repaso. Firmes en Cristo, firmes en la unidad. Hermanos, firmes también en el poder reconocer, en la valoración de los que nosotros tenemos. Firmes en el gozo. Firmes en nuestro testimonio. Firmes en la paz de Dios que puede darnos cuando estamos con preocupaciones. Y firmes en nuestro pensamiento. ¿Me va siguiendo? El apóstol acá invita a que estemos firmes en nuestro pensamiento. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Más que nunca en este tiempo pensaba, es importante mantener nuestro pensamiento firme. Ya sea porque tenemos que mantenerlos firmes de nosotros mismos, de nuestras propias dificultades, o porque hay que mantener nuestro pensamiento firme del mundo que nos rodea, hermanos, que nos quiere envolver a nivel cultural, a nivel de pensamiento, a nivel de ideologías, a nivel de tantas cosas que nos alejan de Dios, hermanos. Esta invitación del apóstol a la iglesia allí en Filipos es también para nosotros. Mantengámonos firmes en nuestro pensamiento. Hay cosmovisiones de este mundo, ideas de la vida en este mundo, que están encubiertas en cada paso que damos. Están encubiertas en nuestro trabajo, esas formas de vivir. Están encubiertas en la televisión cuando la vemos. Están encubiertas en las aulas de manera discreta, a veces de manera sutil, para enseñarle a nuestros hijos. Están encubiertas en tantas cosas. Aquellas cosmovisiones o visiones de la vida que implican al mundo que nos rodea, pero que pueden hacer tambalear nuestra mente, hermanos queridos. Qué importante es cuidarnos de aquello. Y qué importante también es cuidarnos de nosotros mismos. Nuestra carne constantemente está luchando contra el espíritu. Constantemente algo de nosotros se quiere rebelar en contra de Dios. Yo estoy aquí para decir cosas súper humanas que ocurren en nosotros, pues, hermanos queridos. No vamos a hablar aquí en un lenguaje a lo mejor tan rebuscado. Nosotros, hermanos, tenemos conflictos en nuestra cabeza siempre. Estamos luchando siempre, ¿sí o no? Para no sentirme solo aquí. Estamos luchando siempre con nosotros mismos, pues, hermanos. Pero el Señor nos quiere dar la victoria. El Señor quiere darnos la victoria. Y el apóstol nos dice ahí, a través de aquello que yo decía, ya sea por la búsqueda del Espíritu Santo, que es súper importante, pero también a través de una adecuada toma de decisiones de nosotros. Alejémonos de aquellas cosas que corrompen nuestra mente, hermanos queridos. Alejémonos, a lo mejor, con prudencia, con un alejamiento medido, equilibrado, no lo sé cómo expresarlo en esta mañana, pero sé que usted me va a entender, de ciertas amistades que a veces nos sacan de Dios. De frecuentar ciertos lugares que nos sacan de Dios. De indagar o mirar o estudiar ciertas cosas que en realidad están lejos de Dios.
Deben haber hermanos incluso que a veces se ponen a mirar teorías de otras cosas, en qué consisten las energías, en qué consisten, no sé, los chakras me acaban de soplar aquí. y a lo mejor eso te confunde, pues, hermano. Tú lo quieres estudiar a lo mejor por saber, pero a lo mejor te confunde también. O te aleja. O la propia cultura chilensis, pues, hermanos queridos. Donde el hombre tiene libertades que la mujer no tiene. Ahora entre comillas. Nuestra cultura machista a veces. O donde la mujer tiene la cultura de hablar de su marido más de la cuenta. Hermanos, eso entre los cristianos no. Eso entre los cristianos no. ¿Usted me entiende a lo que yo me refiero? Tenemos que cuidar nuestro evangelio en todo orden de cosas, hermanos queridos. Bien, no quiero que se me pase más el tiempo. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Hoy, en esta mañana, el Espíritu Santo quiere hacerte pensar en qué área de tu vida a lo mejor algo de esto ha pasado. A lo mejor has tenido problemas con alguien. A lo mejor tu firmeza no ha estado cimentada en Cristo. A lo mejor tu gozo no es permanente y te cuesta sentir alegría de vivir. A lo mejor has tenido dificultades porque sientes que nadie te reconoce, que nadie te valora. A lo mejor has tenido dificultades porque tu pensamiento no ha estado 100% resguardado en Cristo Jesús. Yo te quiero decir en esta mañana, y con esto termino, que esta palabra es para ti. Para ti que te ha costado a lo mejor estar firme en el Señor. Para ti que te ha costado estar manteniéndote lo más que puedas. Yo sé que tú quieres, pero es difícil a veces. Quiero pedirte que inclines tu rostro ahí donde estás. Porque yo sé que el Señor te quiere dar una respuesta en esta mañana. Cierre sus ojos ahí. Quiero pedirle con todo el cariño y el amor, presente su vida delante del Señor en esta mañana. Presente su vida. No desaproveche la oportunidad. Porque si Dios ha permitido que yo me refiera a estas cosas, debe ser por algo, hermanos queridos. Es por algo. Solo tú lo sabes. Solo tú en la interna de tu corazón lo sabes. Ora al Señor, porque el Señor tiene respuesta para ti en esta mañana. Padre, te doy gracias por esta tu palabra que he podido, Señor, expresar en este lugar. Te pido que te glorifiques en ella. Sé que lo has hecho, sé que lo has hecho, sé que estás hoy día obrando en nuestros corazones. Sé, Señor, que si hay algo que tenemos que perdonar o perdonarnos a nosotros mismos, en esta mañana hay respuesta para nosotros. Sé, Señor, que si el gozo ha sido esquivo, hay respuesta para nosotros. Señor, sé que si estamos afanosos con tantas preocupaciones de la vida, Señor, que nos quitan la paz, que no nos dejan dormir, que a veces, Señor, estamos pensando en cómo hacerlo para llegar a fin de mes, que a veces queremos resolver circunstancias de la vida que son difíciles de resolver. Señor, tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta. Tú eres el Dios de paz que quiere envolver nuestros corazones, Señor. Dios mío, glorifícate en esta mañana, porque sé, Señor, que aquí hay hijos tuyos que necesitan, Señor, tu abrazo, tu respuesta, tu amor, Señor Jesús. Ese amor que nos afirma en la roca poderosa que eres tú, Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por la sanidad que hoy das a tus hijos. Gracias por esta palabra bendita, Señor, que viene, Señor, de lo alto, que viene del cielo para tus hijos. Señor, bendice, Dios mío. Destraba aquellas cosas que haya que destrabar. Rompe las cadenas que haya que romper. Pero dale una respuesta a tus hijos, porque sabemos, Señor, que en ti la podemos esperar. En ti la podemos esperar. Te alabamos, Padre, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.